Bueno, muy buenas tardes a todos. Si no saluda a alguno, vamos a aprovechar y oramos al Señor y luego vamos a compartir la palabra del día de hoy. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que vamos a hablar de tu palabra. Gracias por tu vida, Señor, por tu sacrificio. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque has hecho vidas nuevas de nosotros, Señor, porque realmente nos transformas y queremos adorarte por eso. Creemos en ti, queremos amarte cada día más y queremos cada día más ser guiados por ti, por tu voluntad. Queremos agradarte con todo lo que hacemos y con todo lo que somos. Por eso hoy estamos reunidos para aprender tu palabra, para seguir creciendo y conociéndote cada día más. Queremos pedirte que bendigas este momento y todo lo que hablemos para que realmente tu Espíritu Santo esté tocando nuestras vidas una vez más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer unos versículos en Primera de Juan, capítulo 1. Seguimos avanzando en esta serie y vamos a simplemente leerlos y vamos a estudiar un poco más los mismos conceptos de este pasaje, pero también los vamos a estudiar en otros pasajes también que hablan de los mismos temas. Así que esto lo vamos a tomar simplemente como una introducción, ¿sí? O como quizás más que una introducción, como un bosquejo. Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso del 3 al 6. Dice así: en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bueno, primero y principal les quiero recordar que Juan viene hablando de muchas cosas, ¿no? Y él está resaltando la esencia de Dios, quién es Dios, cuáles son sus, algunos de sus atributos, y está resaltando también a Cristo, que como Dios encarnado, donde él veía realmente a la deidad de Cristo, la forma de comportarse de Cristo, y, y era en ese aspecto bastante fuerte como el lenguaje que utilizaba, mostrando que realmente él había visto un Dios poderoso en Cristo, no era simplemente que era testigo de algo que había visto por accidente, sino de que él era testigo de una realidad muy superior a todo lo que nos podemos imaginar humanamente. ¿Sí? Entonces Juan resalta a Cristo, y luego resaltar a Cristo empieza y habla, ¿no?, de que Dios es luz, y entonces nosotros tenemos que caminar en luz como él anduvo, y avanza en este concepto, y después de avanzar en esto, justamente, como veíamos hace, creo que 3 semanas atrás, y decíamos de que si nosotros tenemos pecado, entonces Cristo es el que nos perdona, ¿sí? Entonces podemos ver lo que decía en el versículo 9, 8 y 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Verso 9 dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y hablamos un poco también sobre esta idea de que Jesús es nuestro abogado. ¿Y qué significa que sea nuestro abogado? Significa que, que el cristiano, el que es verdaderamente cristiano, tiene la seguridad de que Cristo es el que está delante del Padre para eh, para interceder por nosotros. Si es interceder, significa hablar bien de nosotros. Está diciendo de que Jesús es el que está realmente, digamos, defendiendo nuestra causa en contra de las acusaciones del enemigo. Entonces, todo esto lo entendíamos y tenemos bien claro que el cristiano peca, pero tiene un abogado. Pero en estos pasajes, Juan viene avanzando en el pensamiento y dice algo bien importante, que dice, en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. ¿En qué sabemos? ¿De qué forma sabemos que lo hemos llegado a conocer? Si guardamos sus mandamientos. Entonces, realmente cuando leemos esto nos resulta a veces un poco un choque, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pensar de que la salvación es por fe. Y eso es cierto. Y vamos a estudiar un poquito más esto hoy. La salvación es por fe. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo puede decir de que tenemos que guardar sus mandamientos
eh, como testimonio de que le hemos llegado a conocer, de alguna forma, porque dice, y en esto sabemos que le hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Entonces la pregunta es, ¿la salvación es por fe o es por guardar los mandamientos? Esa es la pregunta bien clave. Y hay mucho debate en este pasaje y también en pasajes como Santiago que vamos a ver hoy, por ejemplo, con respecto a la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica ellos dicen de que la salvación no es por fe solamente, sino que es por fe además de obras. Y la verdad que este pasaje puntualmente genera una especie de confusión para las personas que a lo mejor no han logrado profundizar lo suficiente. Pero sí dice que en esto sabemos que le hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Y después se expande un poco la idea, ¿no? Verso 4 dice, el que dice que lo llego a conocer a Dios, ¿sí? Estamos hablando de Dios, ¿no? O a Cristo, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Entonces está diciendo, el que no guarda los mandamientos de Dios, no lo conoce a Dios. Y es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente se ha perfeccionado en el amor de Dios. Y en esto sabemos que estamos en él. El que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces se expande más la idea. Entonces, al expandirlo, se está reforzando la idea. No es simplemente de que podemos decir, oh, yo creo en Cristo, ya soy salvo, sino de que aquel que conoce a Dios tiene que andar como él anduvo, y esto es bastante fuerte en este sentido. Pero para poder entenderlo un poquito más, vamos a tratar de ir desglosando esta idea. Entonces, primero dice que en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. No sé si nos detenemos a pensar, tenemos que ver, notar, darnos cuenta de que acá no está diciendo de que nosotros podemos ser salvos guardando sus mandamientos, sino está mostrándonos que guardar sus mandamientos es simplemente una evidencia, es el resultado de haber conocido verdaderamente a Dios. No es al revés, no es que yo guardo los mandamientos de Dios, entonces de esa forma puedo alcanzar ningún tipo de relación con Dios ni de salvación, sino que lo que está diciendo es lo contrario. Está diciendo de que si le hemos conocido, entonces vamos a actuar guardando sus mandamientos. Si no le hemos conocido, no vamos a poder guardar sus mandamientos. Eso es lo que está diciendo. Para entenderlo un poquito más, me gustaría que fuéramos a el Evangelio de Juan, capítulo 3, un pasaje que hemos tocado algunas veces, pero quiero volverlo a tocar porque es sumamente importante para nosotros podemos entender algunos temas de teología bien importantes como este. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Fíjense lo que dice verso 5. Aquí está Jesús hablando con Nicodemo. Nicodemo era un religioso, un fariseo, ¿sí? Muy conocedor de las Escrituras y que trataba de hacer todo para agradar a Dios, pero realmente no le conocía. Entonces Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Entonces Jesús le está diciendo algo a Nicodemo, le está diciendo, el que entra al reino de Dios pueden, o mejor dicho, las personas pueden entrar al reino de Dios solo si han nacido de nuevo. Entonces, esto que muchas veces se llama el nuevo nacimiento o la regeneración, es un proceso que sucede en la persona cuando la persona cree en Cristo, ¿sí? Entonces después hay debate si primero uno tiene que creer y luego es regenerado o nacido de nuevo, o si primero la persona nace nuevo y luego cree en Cristo. Y más allá de ese debate, que no quiero entrar en esa parte, en ese aspecto del debate hoy, lo importante es esto, es que son dos cosas que ocurren en el mismo momento. En el momento en que la persona cree, en ese mismo momento, sucede de que la persona es transformada.
Entonces, estamos hablando de que la persona cambia de esencia, ha pasado de muerte a vida. Antes vivía en el pecado, como Pablo lo dice en Romanos varias veces, ¿sí? Antes vivía en el pecado, antes vivía esclavizado, antes vivía en el mundo, vivía de acuerdo a los parámetros de este mundo, y Jesús muchas veces dice, por ejemplo, ustedes son hijos de su padre el diablo, ¿no? Y está hablando del mundo incrédulo, en este caso él está hablando de los fariseos, pero este es el punto. El que no conoce a Dios, el que no cree en Dios, el que no cree en Cristo, está muerto, está en una vida que está muerta espiritualmente sin relación con Dios. El que cree en Dios tiene vida eterna. Entonces, en el medio, ¿qué sucede? Sucede un proceso que se llama la regeneración o el nuevo nacimiento, y que a eso es lo que Juan se refiere, o mejor dicho, lo que Jesús se refiere cuando habla con Nicodemo en Juan capítulo 3. Dice, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces está diciendo, tienen que nacer de nuevo, verso 7. Sí, o podemos leer inclusive antes, verso 3. Fíjense, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y fíjense lo que le dice Nicodemo. ¿Cómo puede ser que un hombre, cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces el punto es de que la persona tiene un nuevo nacimiento, una transformación, un cambio, una regeneración. No es un cambio físico, sino que es un cambio espiritual. La vida espiritual de la persona es transformada. ¿Cuándo ocurre eso? En el momento en que la persona cree en Jesucristo. Y ese proceso se llama conversión, regeneración, nuevo nacimiento, o que pasó de muerte a vida. Sí, hay varias formas de llamarle ese momento. Pero la persona es transformada. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que cuando una persona es transformada, no siente nada. No hay un cambio de emoción en la persona. No es que la persona siente que antes de una forma y ahora se siente de otra, o que la persona ha recibido una experiencia emocional. Hay algunos casos, algunas personas que tienen un cambio emocional y sienten un cambio en el momento, pero la gran mayoría de las personas no sienten nada cuando ocurre ese cambio. Muchas veces pasa desapercibido, ¿sí? Pero en un momento particular Dios hace una transformación en la persona y la persona pasa de muerte a vida. Antes no conocía a Dios, después conoce a Dios. Antes no creía en Cristo, después cree en Cristo. Entonces, al ver eso y al entender eso, nos ayuda a entender lo que está diciendo Juan en la primera carta de Juan. Porque ¿qué es lo que dice en la primera carta de Juan? Dice, en esto sabemos que le hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Entonces el punto es que antes de ser transformado, la persona no guarda los mandamientos de Dios. Después de ser transformado, la persona empieza a guardar los mandamientos de Dios. Y sucede lo que hablamos antes, que es el proceso de santificación. ¿Se acuerda cuando hicimos el gráfico? Entonces mostrábamos de que antes la persona estaba en pecado, debajo de la línea de salvación. En el momento en que cree, hay un salto un salto grande hacia arriba, y entonces viene después un proceso de santificación que va creciendo hacia arriba. Pero hay un momento donde salta, ¿sí? Pasa de muerte, pasa a vida. Luego va a seguir con lucha, va a seguir con dificultades, va a seguir con un montón de cosas, pero hay un momento donde pasa de muerte a vida. Entonces el punto es este, que cuando la persona no cree, aún antes de creer en Cristo, está por debajo, ¿sí?, de la línea, no puede agradar a Dios, no puede guardar los mandamientos, no puede tener la intención de hacer lo que Dios quiere. Pero luego, entonces, la persona sí tiene el deseo de hacer lo que agrada a Dios. Pero pensémoslo al revés. Una persona que está muerto espiritualmente, que no ha tenido un proceso de transformación, ¿puede lograr la transformación en su vida obedeciendo los mandamientos? Y la respuesta categórica es no. Nadie puede conseguir la transformación de su vida por medio de obedecer los mandamientos. Pero las personas que han sido transformadas, entonces ahora tienen una responsabilidad de obedecer los mandamientos de Dios.
¿sí? Entonces dice, el que dice que yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, si tu vida no muestra interés en obedecer los mandamientos de Dios, eso es una evidencia de que en realidad nunca fuiste transformado. Pero si tu vida entonces muestra que hay un interés en obedecer los mandamientos de Dios, lo más probable es que sí haya sido transformado. Pero cuidado, porque hay gente que puede intentar obedecer los mandamientos de Dios sin ser transformado, pero lo está haciendo solamente superficialmente y no está realmente agradando a Dios, sino que lo hace superficialmente. Sería como la idea de ir a misa todos los domingos, y ni siquiera a veces los católicos conocen su propia religión, sin embargo la gente va. Entonces están tratando de agradar a Dios por el simple hecho de ir. Entonces, las obras, ¿sí?, nunca pueden agradar a Dios. Pero la persona que ha sido transformada, entonces busca de tener obras. Entonces esto también nos ayuda a pensar en este aspecto. Si yo soy cristiano de verdad, no puedo quedarme con los brazos cruzados pretendiendo de que, oh, Dios ya me salvó, ya está, no tengo que hacer más nada. Porque está esto, ¿no? Lo que muchas veces se piensa, oh, la persona recibió a Cristo en su corazón, fue y hizo la oración de fe. Eso es un grave error. Por hacer la simple oración de fe, decir, bueno, Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida y bla, 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 y un par de palabras más, listo. Muchos piensan que la persona ya recibió a Cristo y ya está, después puede seguir viviendo en su vida tranquilamente como quiere. Sin embargo, eso no puede ser así. Dios nos está diciendo que, fíjense lo que dice el verso 5, el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios, y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hay una obligación, hay una responsabilidad. Entonces, absolutamente nadie puede quedarse tranquilo con haber hecho una oración de fe y decir, oh, listo, ya estoy salvo, ya la hice, ya zafé, el infierno ya no es para mí, ahora sigo en el pecado en el que andaba antes, pero ahora ya soy salvo. No funciona así. No funciona así. Vamos a leer Santiago, un momento, Santiago capítulo 2, ¿sí? Pero esta es la idea, ¿no? Porque hay muchas personas que digamos, como diferentes posiciones doctrinales en cuanto a la salvación, si se pierde, si no se pierde, ¿no? Algunos dicen que se puede perder la salvación, entonces tenemos diferentes grados. Tenemos el que cree que uno, mientras camina en santidad, se salva. Peca, está en el infierno. Se arrepiente, se salva. Peca de nuevo, está en el infierno. Se arrepiente, se salva de nuevo. Y eso no funciona así, porque entonces no sería por fe, sería exclusivamente por obras. ¿Sí? No funciona así. Hay otros que creen que la salvación, una vez que uno alcanzó la salvación, se mantiene hasta que la persona voluntariamente rechace a Cristo y diga en un momento dado, yo no creo más en Cristo, Cristo no existe, o lo insulta a Cristo y pierde amor por él, entonces ahí perdería la salvación. Pero hay otros que creen que la salvación no se pierde. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Oh, una persona cuando recibió a Cristo ya es salva para toda su vida. Entonces después puede andar como quiera, total ya es salva. Y todos esos son extremos que no son ciertos, ¿sí? ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es lo que creo que la Biblia enseña? Creo que la Biblia enseña que cuando una persona fue transformada por Cristo, su vida camina en la voluntad de Dios, intentando ser la voluntad de Dios. Y eso es una evidencia. Y si la persona no muestra evidencia de caminar en la voluntad de Dios, entonces porque en realidad nunca fue salva. Pero sí yo creo que la salvación no se pierde, pero no es como algo que nosotros alcanzamos en algún momento de nuestra vida y ya está, nos quedamos seguros que el trofeo quedó en nuestra casa. No, no funciona así, sino de que cuando somos transformados, entonces nuestra vida va a dar ejemplo y va a dar demostración de que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Cómo? Haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y para esto vamos a ver entonces
Santiago capítulo 2, verso 14 en adelante. Fíjense lo que dice. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz o ve en paz, caliéntate y sáciate, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien me dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Santiago aquí está diciendo lo mismo que dice Juan. Santiago lo que está diciendo es que una persona que dice que tiene fe, pero no se muestra su fe en las obras, entonces tiene una fe muerta, una fe que no sirve, una fe que es inválida, una fe que es ficticia, una fe que no salva de nada. La verdadera fe tiene obras. Entonces pone el ejemplo de Abraham, y a mí me parece sumamente interesante el ejemplo de Abraham, porque Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y dice de que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que como Abraham le creyó a Dios, entonces fue considerado justo y fue salvo por haber creído en Dios, no para haber actuado, no para haber obrado. Pero acá Santiago está poniendo el ejemplo y dice, fíjense lo que dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dios le pide a Abraham, ve y lleva a tu hijo a morir en el monte y entrégamelo en sacrificio, ¿sí? Ahora, es importante esto, ¿por qué? Porque Dios le había dado la promesa de un hijo de su propia esposa, no un hijo de la esclava. Abraham tiene un hijo con su esposa, ese hijo es Isaac, y luego, cuando Abraham sabía que Dios le había prometido que iba a tener una gran descendencia por medio de ese hijo, Dios le pide a Abraham de que lo entregue en sacrificio. Entonces, Abraham, ¿qué hace? Abraham obedece y lo lleva al sacrificio. Y cuando está a punto de sacrificarlo, entonces ahí Dios envía un ángel y dice, detente porque he visto realmente tu fidelidad, digamos, de alguna forma, que estabas dispuesto a entregarlo. Entonces es importante esto. ¿Por qué? Porque Abraham creyó primero. Dios le dio una palabra y le dijo, de tu hijo va a venir una descendencia como la arena del mar, ¿sí? Primero le dio la palabra, Abraham creyó, luego Dios le pidió que sacrifique a su hijo y Abraham fue y lo llevó al sacrificio. Pero entonces, ¿qué es lo que viene primero? ¿La obra de Abraham de haber ido a entregar a su hijo o la fe de haber creído en la palabra de Dios? Y la respuesta es que primero vino la fe, porque si no, él no hubiera llevado a su hijo a morir. ¿Se entiende? Él creyó primero y luego, como fruto de su fe, fue y estuvo dispuesto a entregar su hijo en sacrificio. Entonces ahí vemos de que Abraham dijo, yo tengo fe, y no se quedó con esa fe como diciendo, bueno, listo, ya está, sino que cuando Dios le pidió que entregue un sacrificio, su fe lo llevó a obedecer a Dios porque él sabía que Dios era poderoso para levantar aún de los muertos a su hijo si era necesario. ¿Se entiende la idea? Pero Santiago está recalcando esta idea de que Abraham
no se quedó solo con la fe, sino que la fe fue acompañada por las obras, porque obró en obediencia a la palabra de Dios por haber creído en la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que está recalcando Santiago. Nos está mostrando de que la fe en Dios tiene una respuesta de parte nuestra. Esa respuesta que es un corazón que está dispuesto a obedecer a Dios. Un corazón que está dispuesto a dejar el pecado. Un corazón que está dispuesto a arrepentirse, a pedir perdón, a confesarlo y a ser cambiado día a día. Y que está dispuesto a obedecer a Dios de verdad. La fe no es simplemente algo que escuchamos o que creemos y que lo tenemos en nuestra mente y nada más. Y para poner un ejemplo, me acuerdo hace unos años, alguien creía que Dios le iba a dar la oportunidad de hacer un viaje importante. Y empezó a juntar dinero. Empezó a juntar dinero, a trabajar extra, a esforzarse, a hacer más y más dinero, juntando el dinero para hacer el viaje que quería hacer. Entonces me acuerdo que un hermano le dijo, no te esfuerces tanto, si crees en Dios, descansa porque Dios te va a dar el dinero. Entonces la persona se quedó confundida y me vino y me preguntó, ¿por qué me dijeron así? Si yo estoy juntando el dinero porque creo que Dios me lo va a dar para hacer este viaje. Si no, no haría el esfuerzo si no creyera. Entonces, fíjense cómo actuó la fe en esa persona. Actuó llevándolo a esforzarse. No actuó llevándolo a quedarse de brazos cruzados a creer de que Dios iba a venir y le iba a traer el dinero como caído del cielo, sino que la fe actuó, ¿de qué forma? Haciendo de que la persona se esforzara por alcanzar lo que estaba buscando alcanzar, porque tenía fe. Entonces, este es un ejemplo claro para mostrar este aspecto. Es que la fe produce un resultado en nosotros. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Pero no podemos comprar a Dios con nuestra obediencia, pero cuando creemos verdaderamente en Dios, entonces nuestra vida va a actuar conforme a cómo creemos, porque esta es la realidad, ¿sí? Bueno, hay muchos versículos que dicen, por ejemplo, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Es el mismo ejemplo, ¿sí? De la abundancia, o sea, del tamaño de su fe es el resultado de las obras de la persona. ¿Se entiende? O sea, el nivel de fe que uno tiene se ve evidenciado en la conducta de vida de la persona. Se ve evidenciado en la conducta de vida de la persona. Una persona que tiene fe se comporta conforme a su fe. Entonces, de esta forma nosotros vamos entendiendo que una fe en Dios es una fe real. No es una fe hipotética, no es una fe en el aire, sino que es una fe real. Es, yo creo en Dios y eso me lleva a actuar. Sí, podemos ir por la calle y a veces podemos preguntarle a la gente, ¿y usted cree en Dios? Y mucha gente te dice, sí, yo creo en Dios. ¿Y qué representa para la vida de la gente creer en Dios? Para la mayoría no representa nada. ¿Por qué? Porque siguen su vida igual, tal como que si no creyeran en Dios. Creer en Dios es algo así como, sí, prefiero creer en Dios. Me parece más lógico que Dios exista a el hecho de que el universo se haya creado por sí solo. Entonces, oh, te di suerte para ti, creo en Dios. ¿Sí? O mis padres me educaron así y bueno, yo creo en Dios. Pero eso no hay una respuesta práctica, no se ve, no se evidencia. Entonces la fe verdadera tiene obras. ¿Por qué? Porque hay un corazón que conoce y que cree en Dios. Y es importante este aspecto. Si viene la dificultad, si vienen las pruebas, si vienen las luchas, ¿cómo actúa la fe en mi vida? Si yo me decaigo, me desanimo, me deprimo, dejo que las dificultades me pasen por encima, entonces, ¿tengo fe en Dios? ¿O tengo más fe en el problema que estoy teniendo, o en la dificultad o en la circunstancia? Si tengo fe verdaderamente,
eso se observa en mi vida. Y no se observa solamente cuando las cosas andan bien, se observa cuando andan bien y cuando andan mal las cosas. Entonces, la fe en Dios tiene un resultado real y práctico, que es una vida de obediencia a Dios. Pero entonces vemos el otro aspecto en Romanos capítulo 4. Sí. Gaby, pero ahí hubo fe y obra también, porque él estuvo obrando, bien, por la fe, ¿no es cierto? En el caso de Estuvo Abraham obrando o el ejemplo que yo puse. el ejemplo. Claro, hubo obra, pero el punto es de que la obra fue un resultado de su fe. Mm. ¿Sí? Pero justamente ese es el punto. Ese es el punto, que hubo obras. Pero esas obras fueron el resultado de la fe. Porque la otra posición, ¿cuál era? Cree y esperar de Y brazos cruzados. esperar, y ¿Se esperar. entiende? Entonces eso sería algo así como, sí, cree, pero no actúes conforme a tu fe. ¿Me entiendes? ¿Me entendés? Bueno, ojo, depende mucho del caso, porque hay veces de que la fe puede llevarte exactamente a no actuar y a veces esa es la respuesta esperada. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo contrario, ¿no? Si alguien me hace un daño muy grande, ¿no? Entonces, a veces la fe, ¿de qué forma puede actuar? Y a veces la fe puede actuar haciendo de que uno tenga paciencia y espere y no tomando venganza por mano propia. ¿Entiende? Entonces ahí la fe correcta, la actitud, el resultado correcto de la fe es esperar y no hacer nada. ¿Sí? Entonces, mi punto es este. Mi punto es que la fe tiene un resultado práctico, acorde a la fe de la persona. ¿Sí? Entonces, y acá estamos hablando de la fe para salvación fundamentalmente, aunque yo puse un ejemplo que no tenía que ver directamente con la fe para la salvación, sino con la fe para alcanzar un determinado objetivo que se había propuesto en su corazón, pero de todas maneras, pero el punto es la fe para salvación. El tema es, si yo verdaderamente creo que Dios existe, que Dios es real y que Cristo realmente murió y resucitó por nosotros, eso se tiene que ver demostrado en la vida práctica. ¿De qué forma? Guardando los mandamientos de Dios y haciendo o esforzándonos para hacer las cosas que agradan a Dios. Hay un resultado práctico y no se puede y no puede ser de que una persona diga que cree en Cristo y que su vida no lo demuestre. Si su vida no lo demuestra, no cree en Cristo. Dice creer, pero no cree. ¿Se entiende? De la fe es una convicción segura, certera y que trae un resultado práctico. Si realmente conozco a Dios, es porque fui transformado, pero esa transformación a mí me lleva a un estado en el que la única respuesta posible es tratar de agradar a Dios. Obviamente no voy a ser perfecto, y ya hablamos, pecamos, y tenemos abogados y pecamos, ¿sí? Que nos va a defender. Pero la respuesta de una conversión es una conversión. ¿Se entiende? O sea, la respuesta de haber creído en Cristo es un cambio real en la vida de la persona. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, tenemos que andar como Él anduvo. Tenemos que comportarnos de acuerdo a sus propósitos. Cuando fallamos, abogado tenemos, pero seguimos buscando comportarnos como él manda. ¿Sí? No hay forma en que nosotros podamos decir, ok, yo amo a Dios y ya está, y eso no se evidencia. No. Romanos capítulo 4 dice, verso 1, dice, ¿qué diremos entonces? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, dice, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta como justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará
en cuenta. Entonces, acá lo que Pablo está diciendo, que dice que Abraham fue justificado, dice, si Abraham fue justificado por las obras, dice, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. O sea, básicamente la idea sería así. Si Abraham fue una excelente persona, él puede gloriarse, puede agrandarse, pero para con nosotros, que somos peores que él. Pero él no puede agrandarse delante de Dios. ¿Se entiende? Porque él no puede presentarse delante de Dios y decir, mira mis obras. Porque sus obras no le alcanzan. Las obras no le alcanzan a Abraham para justificarse delante de Dios. Entonces, Abraham podría agrandarse delante de nosotros y decir, yo soy mejor que ustedes. Y la verdad que tendría razón, ¿sí? Pero él no puede decir eso delante de Dios. De lo que está diciendo Pablo acá es que delante de Dios todos nos quedamos cortos a las exigencias de Dios. No alcanzamos, no podemos cumplir las exigencias de Dios. Entonces nuestra salvación no puede venir por nuestras obras, porque si no, nunca la alcanzaríamos. ¿Sí? Fíjense lo que dice el verso 4. Dice así, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. O sea, si yo hago obras, entonces se me debe el dinero por mi trabajo, ¿sí? Por mi esfuerzo. ¿Sí? Si yo trabajo, se me debe el dinero por mi trabajo, ¿sí? Pero el que no trabaja, sino que cree, como en el caso de Abraham, que él creyó a Dios, dice, su fe se le cuenta por justicia. Entonces lo que está diciendo Pablo es que Abraham no recibió la salvación como si se le estuviera pagando por su trabajo, sino que Abraham recibe su salvación por haber creído en Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces él recibe su salvación por haber creído en Jesucristo. Entonces él delante de Dios es justificado por su fe. Pero delante del resto de los humanos, nosotros vemos la fe de Abraham evidenciada en sus obras. O sea, nosotros, ¿cómo sabemos de que Abraham tenía fe? Porque actuó conforme a su fe. ¿Sí? Eso es lo que dice justamente en el verso 2, dice que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, sino para con nosotros. O sea, Dios ve el corazón de la persona o ve las obras de la persona y dice no alcanza. La persona tiene fe verdadera en Cristo y entonces dice este es justificado por la fe. Ahora, nosotros que no somos Dios y que no podemos conocer la fe de la persona, no podemos saber si la persona tiene una fe verdadera o no, no lo sabemos. Entonces, ¿qué vemos? Vemos el resultado de su fe. ¿Y cuál es el resultado de su fe? Sus obras. Entonces, nosotros viendo las obras de las personas, entonces podemos dar testimonio de que la persona cree porque son el resultado de su fe. Sus obras son lo visible de la fe. ¿Se entiende? Las obras es la carcasa, lo que se ve exteriormente de una fe verdadera que hay en el corazón. Entonces, es lo mismo que dice Jesús, dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ese es el punto, es que nosotros no podemos juzgar la fe de la persona porque no conocemos los corazones. Pero nosotros como juzgamos por los frutos. ¿Y los frutos qué son? Los frutos son el resultado de una fe interna y profunda en el corazón. Dios salva por la fe de la persona, pero nosotros vemos los frutos de madurez, de obediencia a Dios, ¿sí? Y de una conducta que es resultado de una fe. Entonces, eso lo estoy viendo de la perspectiva de yo como persona externa viendo la fe de otro. Yo no puedo ver la fe de otro. ¿Qué es lo que veo? Veo las obras de la otra persona y en base a las obras de la otra persona puedo darme cuenta si tiene una fe verdadera o no tiene una fe verdadera. Dios no mira las obras porque Dios puede mirar el corazón. Entonces Dios mira el corazón y determina y sabe si la persona tiene fe verdadera o no. Pero si yo la miro después, yo de mi propia vida, entonces yo sé de que nunca voy a poder agradar a Dios por mis obras, sino de que mi fe en Cristo, o mejor dicho, la fe que Dios puso en mi corazón en Cristo,
Entonces, eso tiene que dar una evidencia en obras. Entonces, mi conclusión para el día de hoy, ¿sí? Es volviendo a primera de Juan capítulo 4. Y cuando vamos a seguir viendo Juan, vamos a ir viendo que Juan va a hablar de esto todo el tiempo durante su carta, de alguna u otra forma, en diferentes aspectos, pero va a seguir hablando de este tema. El punto es este, es que si nosotros creemos verdaderamente en Cristo, no podemos quedarnos en nuestra vieja vida como si no creyéramos. Si creemos verdaderamente, tenemos que hacer todo lo posible por dejar nuestro pecado, por confesar nuestro pecado, por obedecer a Dios, por comportarnos como Él quiere que nos comportemos. Hacemos todo lo posible. ¿Vamos a llegar a la perfección? En esta tierra nunca jamás. Pero nuestro corazón, ¿en dónde está? En intentarlo cada vez más, en ir creciendo en santidad, en lo que se llama este proceso de santificación, que no es santidad solamente en el aspecto de dejar de pecar, sino es santidad y santificación también en el aspecto de cada vez dejar de hacer lo malo, pero además hacer cada vez más lo bueno y lo que agrada a Dios. Así tiene que ser nuestras vidas. No podemos pensar que fuimos salvados y que ya tenemos el trofeo en nuestra casa, en nuestro corazón, ya le pedimos a Cristo que entró en nuestro corazón, ya está ahí, entonces ya estoy salvo para toda mi vida. Eso no funciona así. No funciona así. Y esto también tiene un impacto en el evangelismo también, ¿no? Porque se utilizaba mucho, se utiliza, en todos lados se utiliza, ¿no? Y surgió, o mejor dicho, se popularizó en el mundo a través de las campañas de Billy Graham, pero esta idea de hacer la oración de fe, ¿no? Entonces pensamos que la persona viene, pasa al altar y le hacemos hacer la oración de fe, bueno, repetí conmigo, y la persona repite algo que ni siquiera sabe lo que está diciendo, repite, se va, y entonces después no viene nunca más a la iglesia, pero nosotros nos quedamos tranquilos de que la persona fue convertida y que tarde o temprano va a volver a la iglesia. Y eso es una mentira, eso no funciona así. Una persona que ha sido transformada no abandona. Puede tener luchas, puede tener dificultades, por supuesto puede haber un tiempo en donde se aparte por diferentes circunstancias, pero tarde o temprano vuelve porque realmente ha sido transformado, conoce y ama a Dios. Entonces esa tiene que ser nuestra conducta. Si realmente amamos a Dios, conocemos a Dios, si realmente creemos en Él, eso tiene que verse evidenciado en nuestras obras. Así que este es como una exhortación para cada uno de nosotros, ¿sí? Que verdaderamente nuestro corazón tenga este deseo de tener una fe verdadera, y una fe verdadera que sea visible en la práctica, una fe que realmente demuestre que hay esa voluntad de crecer, de avanzar, de aprender, de dejar el pecado y de hacer cada vez más las cosas que agradan a Dios. Amén. Bueno, si hay alguna pregunta más, algún otro comentario. Dos preguntas. Por ejemplo, si confesamos nuestros pecados, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? Y la segunda, ¿se puede decir que a partir de la llegada de nuestro Señor Jesucristo hubo más fe que antes? Bueno, la primera pregunta. En la primera pregunta, la cosa es así. Primero y principal, nuestra vida tiene que ser, o tiene que haber esta actitud de confesar nuestros pecados delante de Dios siempre. Vamos a confesar todos nuestros pecados, no porque nos vamos a olvidar. Si aún David dice en algún momento, en un salmo, dice, líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿sí? Entonces hay una evidencia ahí de que hay muchas veces que nosotros pecamos y ni siquiera somos conscientes, o a veces somos conscientes y pasan tan rápido que nos olvidamos. Entonces es como que técnicamente no podemos estar pidiendo perdón a Dios por absolutamente todos los pecados que cometemos porque somos seres limitados y ni siquiera nos acordamos. Pecamos demasiado además, ¿sí?
pero tiene que haber una voluntad de arrepentirnos y confesar nuestro pecado delante de Dios constantemente, ¿sí? O sea, es estar siempre. Hice un pensamiento que no tenía que haber dicho, y si hice un pensamiento que no tenía que haber dicho, aunque sea con mis pensamientos, perdón, Señor, no tenía que haber pensado en esto, ¿sí? Entonces, por un lado es un corazón que está siempre tratando de confesar los pecados a Dios. Y es interesante además notar que la palabra que utiliza acá y dice de confesar nuestros pecados, en el original tiene una connotación de decir lo mismo que dice Dios, homologueo, es estar de acuerdo con lo que dice Dios. Entonces el punto es este: si yo actúo con orgullo, para Dios es orgullo, y si yo lo niego, si digo, no, está bien que yo piense así, total, yo soy así, punto, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo, algo diferente a lo que dice Dios. Entonces la idea de confesar es decir lo mismo que dice Dios. Entonces si Dios dice, esto es pecado, entonces ya no tengo que pensar, decir, bueno, una pequeña falta. No, 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 no. Para Dios es pecado, para mí tiene que ser pecado. Y yo tengo que reconocer delante de Dios, decir, en esto pequé, perdón, Señor, porque pequé. Entonces, primero y principal, tiene que haber una actitud de confesar nuestros pecados a Dios constantemente. Por otro lado, también depende de la gravedad de la situación y a quiénes personas se afectó con el pecado, ¿sí? Te pongo un ejemplo: si yo voy y robo algo en algún lugar, entro a una tienda, por ejemplo, de ropa, y me llevo algo de ropa, lo meto en un bolso y salgo y me explico, y después me arrepiento por lo que hice, yo no puedo simplemente ir y confesar el pecado delante de Dios, porque afecté a una persona en particular. Entonces la confesión, además, eso, bueno, podría ser un estudio diferente, y que es un tema que lo vemos en la Biblia, sobre todo en Efesios, creo que capítulo 4, no recuerdo exactamente, de la restitución. Es decir, si yo pequé, entonces, por ejemplo, este caso de que robé, entonces la confesión incluye el concepto de ir a devolver lo que robé y restituir por el daño que hice. Entonces la confesión en un caso así implica que tengo que ir a la persona a la que fallé y decir, perdón, yo fallé en esto, aquí está lo que te robé, o aquí está el dinero por los bienes que te robé. Y entonces tratar de hacer una restitución. Obviamente no podemos hacer restitución de todo, porque no es lo mismo hacer restitución de algo que robé, donde uno lo puede comparar, digamos, matemáticamente, decir, bueno, lo que robé vale, no sé, 10.000 pesos, por ejemplo. Ok, entonces voy a llevar los 10.000 pesos. Hay cosas que no se pueden restituir. Si hizo un daño a una persona, un daño emocional, por ejemplo, a lo mejor no hay forma en la que yo pueda restituir de la misma forma con dinero por el daño que hice. Pero la restitución en ese caso implica mínimamente pedir perdón y estar dispuesto a asumir las consecuencias y estar dispuesto a hacer todo lo posible por enmendar mi error de la mejor forma posible, ¿sí? Incluye esta idea. Aunque a veces es difícil saber cuál es la mejor forma de restituir, nuestra intención tiene que ser la de restituir. ¿Sí? Es como lo que dijo Zaqueo, ¿no? Si alguien defraudé, no solamente voy a devolver lo que defraudé, sino que también voy a dar, creo que hice 4 veces más. O sea, tenía una intención de restituir en abundancia por el daño que hizo, ¿sí? Entonces, la confesión incluye eso. Entonces, la regla general sería: los pecados de pensamiento, confesarlos a Dios. Los pecados de acciones que afectan a otras personas, confesarlo a las personas involucradas, ¿sí? Entonces también depende de la circunstancia en la que haya sido un pecado. Si el pecado es una mala actitud en público, entonces tengo que en público hacer la restitución si fuera posible. Entonces depende también a quienes han sido afectados por el daño, ¿sí? ¿Responde tu pregunta? Completamente, porque yo también tenía entendido que o hay como una confusión de que es también con Dios y también con pastores o líderes en ese orden. Bueno, a veces la confesión a un pastor es útil, ¿sí? Y es buena, ¿sí? A lo mejor. ¿Por qué? Porque hay dos aspectos. Voy a poner un ejemplo. Estamos en el salón de clase. En el salón de clase hay un grupo de 20 niños, ¿sí? Que están, o no niños, adolescentes, vamos a decir, un colegio secundario, vamos a decir,
y empiezan los alumnos a tirarle tizas a la profesora hasta que le golpean fuerte y la profesora se enoja mucho y dice, ok, me dicen quién fue y si no, amonestaciones para todos. El curso no dice, el curso no dice, el curso no dice, amonestaciones para todos. Y en realidad a lo mejor fue uno el que hizo el daño. Pero el punto es este. El punto es que el pecado de uno afecta a todo el grupo. Así funciona con la vida cristiana. Mi pecado no me afecta solo a mí. Mi pecado afecta a toda la iglesia. Mi pecado afecta a la iglesia. Mi santidad, mi oración afecta a la iglesia. Porque soy parte de la iglesia. En el mundo en el que nosotros vivimos hoy en día es un mundo individualista. Pero el mundo de la palabra de Dios no es un mundo individualista, sino es un mundo comunitario, es una iglesia comunitaria en donde todos somos miembros los unos de los otros. Somos todos parte de un mismo cuerpo. Entonces mi pecado afecta a los demás. Entonces si yo tengo un pecado, o sea, mejor dicho, hay pecados en donde puede ser muy bueno confesarlo al pastor. ¿Por qué? Porque mi pecado puede estar afectando a otras personas de la congregación y puedo ni siquiera darme cuenta. Entonces, no es que yo tengo que ir a confesar el pecado como no hacen los sacerdotes en el sentido de que necesito la absolución del pastor o del sacerdote para que el pastor o el sacerdote me perdonen. No funciona así. Pero la confesión tiene el aspecto de restituir. Entonces, restituir implica tener una actitud hacia mis hermanos a los que pude haber afectado. Entonces, a lo mejor no puedo pedirle perdón a cada uno de ellos, pero a lo mejor puedo ir con el pastor y decir, ok, pasó esto, en esto pequé, en esto fallé, ¿sí? El pastor puede, por un lado, ver la actitud de la persona de arrepentimiento, por otro lado, dar un consejo sabio para salir adelante, y por otro lado, cuidar el resto de las almas que pueden haberse visto afectadas por el pecado de la persona. Entonces, depende qué tipo de pecado. Entonces, para este tipo de cosas se requiere un poco de sabiduría, ¿sí? Sobre cada caso en particular. Pero estos serían como los aspectos, los parámetros generales, mejor dicho. Pero sí requiere sabiduría para poder saber cada caso. Entonces, no vamos a pedir perdón al pastor de la misma forma que lo hacen los sacerdotes buscando una absolución, sino que si tenemos que confesarlo con el pastor, lo hacemos ¿por qué? Porque sabemos que somos parte de un cuerpo y que mi pecado puede estar afectando a otros. Entonces, si mi pecado puede estar afectando a otros, yo tengo que irlo a hablar con el pastor por ese motivo, por buscar la unidad de la iglesia, ¿sí? Fundamentalmente, ¿sí? Y además un consejo sabio, si por ejemplo mi pecado es que yo tengo un vicio con el alcohol, por ejemplo, entonces me emborracho y lo que sea, entonces, ¿por qué lo iría a confesar con el pastor? Porque el pastor no me va a absolver de mi pecado, pero me puede dar estrategias y me puede ayudar a trabajar con mi corazón para que yo pueda dejar ese pecado. Pero entonces ahí está el tema, en que tengo que buscar, en que buscamos ayudas también espirituales para nuestras vidas. Pero en muchos casos, más que ir a confesarlo al pastor, lo tenemos que ir a confesar a la persona a la que afectamos. Entonces, sí requiere un poco de sabiduría en cada caso. Sí, está perfecto. No, si había tiempo para la segunda Sí, ahí vamos a la pregunta. segunda pregunta. Entonces, me preguntabas si desde la venida de Cristo si hubo más fe en el mundo. O si es desde Cristo, es la verdadera fe, o si pareciera que cuando Cristo, como que Cristo inauguró la fe, pero también vemos que vos hablaste sobre Abraham y todas esas cosas. Sí, entonces la segunda parte te la respondiste solo. No, Cristo no inauguró la fe. El hombre siempre fue salvo por la fe. Adán podía ser salvo por creer en que Dios le había dicho de que de la simiente de la mujer vendría uno que le pisaría la cabeza a Satanás. Entonces, ¿quién recibió una palabra? ¿Quién fue el primero en recibir una palabra de Dios? Sí, que la persona tenía la oportunidad de creer. El primero fue Adán. Entonces, de Adán en adelante, toda la humanidad se salva por el mismo medio. Se salva por la fe en la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, después Abraham recibió una palabra, ¿sí? Que le dijo, de tu simiente, en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. O sea, lo traducido a nuestros días es, en Cristo, toda la familia de la tierra son bendecidas. Entonces Abraham tenía la oportunidad de creer en la simiente que vendría de él, ¿sí?
por medio de la cual serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? David recibió una palabra, decir, de tu descendencia levantaré un rey que tendrá un reino eterno. Entonces, de David en adelante, todo el mundo se salva por creer en la esperanza de un rey que vendría, que era Cristo. ¿Sí? Entonces, el punto es este. Siempre la salvación fue en la esperanza de un Salvador que vendría al mundo. La diferencia es que lo que Adán sabía de ese Salvador es muchísimo menos de lo que nosotros sabemos hoy, de lo que Abraham sabía, ¿sí? Abraham supo más de lo que supo Adán, David supo más de lo que supo Abraham, nosotros sabemos muchísimo más de lo que supieron todos ellos, pero siempre la salvación por fe en la palabra de Dios que prometió un Salvador que vendría al mundo, siempre, la salvación fue por fe. Ahora, otro aspecto que vos me preguntaste es si hubo más fe desde Jesús en adelante, y vamos a decir, doctrinalmente no sé si hay alguna cita que diga que literalmente sí hubo más fe, pero podemos pensar de que sí hubo más fe por varios aspectos. Primero y principal, de que cuando Cristo viene al mundo, la revelación empieza a completarse. ¿Sí? Cristo es la revelación misma de Dios en el mundo, entonces hay más revelación al mundo. Número dos, es que Dios eligió el tiempo de la venida de Cristo intencionalmente para producir un efecto. Número 3, lo vemos en la conversión en Hechos capítulo 2, en todo lo que sucedió en Hechos, todas las conversiones que hubo, lo que ocurrió aún después de que la Biblia se terminó de escribir y todo eso, sí son pautas que nos muestran de que en todo ese tiempo hubo muchísimos convertidos, muchísimas personas que crecieron en Cristo, que crecieron en Cristo y que se convirtieron todas juntas. Entonces, sí, de alguna forma podemos ver de que hubo un gran impacto de gente que creyó en Cristo. Pero simplemente solo vemos por ver los casos y es lo que pensamos, pero definitivamente antes de Cristo hubo mucha gente que creyó en Cristo. No es que casi no hubo, ¿sí? Por ejemplo, en tiempo de Elías, que Elías estaba mal y le dice a Dios, solo soy el único profeta tuyo que he quedado. Dios le dice, no, yo he guardado, creo que dijo 100 o 50, no recuerdo ahora exactamente el número que Dios le dice, otros que no han doblado sus rodillas ante Baal, ¿sí? Entonces, fíjate que Dios aún a Elías le dice, te pensás que sos el único, pero no sos el único. Hay un montón de otras personas más que vos no conocés, sin embargo, creyeron. Entonces, el hecho de que nosotros no podamos ver en la Biblia tan claramente cuántas personas hayan creído en Dios antes, eso no quiere decir que no haya habido muchas personas que hayan creído en Él. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún otro comentario? Bueno, buenísimo. Entonces, hacemos una oración y nos despedimos entonces. Bueno, gracias, Señor, por este momento que hemos podido compartir estos pasajes, Señor, y hemos podido entender un poco más sobre la fe y una fe evidenciada en obras, una fe que se evidencia en hacer tu voluntad, una fe que se evidencia en realmente buscar de tener una obediencia a ti. Señor, queremos pedirte que grabes a fuego estos versículos en nuestros corazones y que nos ayudes cada día más a verdaderamente ser transformados, Señor, y a que podamos comportarnos en todas las cosas como te agradan a ti. Señor, te pido por mis hermanos que los bendigas también a aquellos que van a ver este video en el futuro, Señor, y que realmente tu palabra sea extendida, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de los corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.